Hola, una de las cosas que más estudiantes principiantes nos preguntan en nuestras clases es la diferencia que existe entre los verbos ser y estar. Así que hoy hablaremos sobre el verbo ser para saber cómo usarlo correctamente. En la clase de la próxima semana hablaremos del verbo estar. Cuando hablamos del verbo ser, la primera cosa que necesitamos comprender es que expresa identidad o relación. Responde a la pregunta ¿quién? Y el verbo ser. ¿Quién es ella? Ella es mi hermana. ¿Quién eres? Soy Ari. Número 2. El verbo ser también indica nacionalidad. Usamos la pregunta ¿de dónde? Y ser. Soy guatemalteco. Soy guatemalteca. ¿De dónde eres? Dinos en los comentarios. El verbo ser indica ideología, profesión u oficio y religión. En este caso, usamos la pregunta ¿cuál? El verbo ser y entonces la profesión, la ideología o la religión de la persona. Ella es socialista. No soy religiosa o no soy religioso. También usamos el verbo ser para expresar características o cualidades. En este caso, responde a la pregunta ¿cómo? Y el verbo ser. Soy amable. Ella es alta y rubia. Somos bajos y morenos. ¿Cómo eres tú? Respóndenos en los comentarios. Número 5. Nos sirve para indicar posesión o pertenencia y usamos la pregunta ¿de quién? Y el verbo ser. Ese libro es de José. La casa de mi mejor amigo es bonita. El carro rojo es mío. Número 6. Expresamos material y color. Entonces, vamos a expresarlo con las preguntas ¿de qué material? Y el verbo ser. O ¿de qué color? Y el verbo ser. La mesa es plástica o la mesa es de plástico. El aguacate es verde o el aguacate es de color verde. Número 7. Describe la hora, el día, la fecha, la estación del año y hay algunas expresiones de tiempo que también usamos con el verbo ser. Ahora son las 11 de la mañana. Hoy es miércoles. Hoy es 31 de enero del 2018. Es de día. Como número 8, necesitamos pensar en la localización de un evento. Mucho cuidado. En nuestra próxima clase vamos a hablar de la localización general, pero con la localización de un evento en tiempo y lugar necesitamos usar el verbo ser. En este caso responde a la pregunta ¿cuándo es o dónde es? Y el evento que nosotros necesitamos saber. El concierto fue enfrente de la catedral. La reunión va a ser en el parque. Número 9. En frases impersonales. Recordamos que la estructura de la frase impersonal es verbo ser, un adjetivo o un sustantivo y el verbo infinitivo. Es importante practicar para mejorar. Es bueno preguntar.
Es excelente hacer comentarios y preguntas. Y finalmente, el número 10, cuando usamos la palabra interrogativa ¿qué? Y el verbo ser, estamos esperando una definición o un concepto. Así que cuando preguntamos ¿qué es?, estamos esperando la respuesta de un concepto. Por ejemplo, decimos ¿qué es un bus? Y nuestra respuesta es normalmente un bus es un medio de transporte. ¿Qué es la vida? Si quieres, puedes responder en los comentarios. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de la clase y que hayan aprendido un poco más de cómo usamos el verbo ser en español. Recuerda que si quieres una explicación más detallada o te interesa practicar las cosas que hablamos hoy, también ofrecemos clases por Skype donde aclararemos tus dudas y te explicaremos con más detalles y con muchos más ejemplos. Nuestro link para encontrarnos está aquí abajo y puedes ir a nuestra página y ahí puedes ver cómo nosotros tenemos nuestras clases por Skype. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campana para que reciban notificaciones cuando tengamos un nuevo video. Hasta la próxima. Adiós.